Señor Muy buenos días, Mladić. Muy buenos días, Carlos Mladić, economista, militante de la democracia cristiana, ¿verdad? Absolutamente. Ya. Quedan. Sin reflexión. Están abusando. Bueno. También nos acompaña Luis Larraín, el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo te vas, Luis? Hola, Cecilia, buenos días. Y también Alberto Mayol, dirigente del Movimiento Democrático Popular. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Del Frente Amplio, por supuesto, sociólogo. Y también le damos la bienvenida a Heraldo Muñoz, ex canciller, cientista político, muy probable próximo presidente del PPD. Tiene que competir. Tiene que competir todavía. Nada está dicho. Nada está dicho. ¿Cómo está, Heraldo? Muy buenos días. Encantado de poder participar en este primer café. Gracias. Nuestros compañeros. Y nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Gracias también por estar acá un día sándwich, como se dice. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de cada 5 jóvenes en edad de trabajar, de cada 5 jóvenes en edad de trabajar no consigue empleo en América Latina. ¿Y en Chile tenemos capacidad para absorber la masa laboral juvenil? Empleo es uno de los temas que trata el Magíster en Gobiernos de Políticas Públicas y Territorio. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. El tema del mundo del trabajo bien interesante, a propósito de mañana se conmemora el Día Internacional del Trabajador, de la Trabajadora, y en un ratito más ya vamos a conocer cifras, las nuevas cifras del desempleo. Así que ese es un tema bien interesante. Recordemos que la CUT ya anunció marchas en todo el país. Dice la organización que está en alerta ante la externalización de servicios y despidos masivos en Canal 13. En fin, es un tema bien interesante, pero como todo día lunes, antes de entrar en los temas serios, entre comillas, nos vamos a entretener un ratito con el fútbol. Yo no sé cómo todavía logra sonreír Alberto Mayol ante la vida, chuncho que, por Dios, que la están pasando mala. Hasta lloró. Estuvimos 25 años sin ganar un campeonato, honrosos 25 años porque fuimos los únicos que no ganamos campeonato en dictadura, debemos decir. Así que pero la verdad es que no, estamos saliendo, o sea, nos deshicimos, obviamente no es que se va el técnico y el día siguiente uno gana, naturalmente ahora prácticamente no hay una dupla técnica, casi prácticamente no hay técnico. ¿Pero creíste en las lágrimas de Hoyos? Sí, pero no me conmueven en absoluto. Sí, era bastante. Fue Hoyos, pero no han salido de él. No, claro, exactamente, literalmente. Todavía no es una excelente fórmula, pero no, evidentemente. Y evidentemente fue un muy mal momento que la situación de la crisis, porque justo se está disputando el campeonato, se está viendo la posibilidad de clasificar en la Copa Libertadores. Pero bueno, los costos de traer un técnico que no tenía el currículum para estar en el equipo. ¿Y el que contrataron? Y sus ayudantes tampoco tenían los títulos de entrenadores, porque ni siquiera podían estar en la banca. O sea, así es. Lo de Cruzeiro fue una vergüenza que tener que tener al entrenador de arqueros como el técnico, digamos, dirigiendo el partido. Bueno, el señor Heraldo Muñoz es colocolino y muy futbolero, le encanta el fútbol, apasionado. De liga. Yo jugué contra Heraldo. ¿En serio? Me tocó jugar contra Heraldo. A ver, cuenten esa anécdota, por favor. Pero como debe ser en 99, 2000, por ahí me tocó jugar contra. ¿En qué circunstancia? Jugamos mucho. Claro, en las canchas de la Católica, me acuerdo que me habían invitado pero yo era el galleta, el que ahí jugaba oficialmente era Heraldo, y jugaba muy bien, también nos tocó alguna vez jugar juntos, de hecho. Ajá. Jugaba muy bien Heraldo, muy bien. ¿Ah, sí? No es simpático jugando, pero juega bien. Es que meto la pierna fuerte por eso. ¿Ah, sí? No, tiene mal genio, tiene carácter, sí. Pero Colo ahí no va contra Evo Morales. La pelota jugaba contra Evo Morales. He jugado 5 veces con Evo Morales. Sí, igual le han hecho unos caños ahí. Hasta ahora no recuerdo de los 5 partidos que he jugado con Evo Morales en distintos lugares. Él nunca ha hecho un gol.
pero yo he hecho... No me acuerdo uno en La Haya. He hecho 4 y tengo una foto, pero su equipo era muy bueno, porque él se rodeaba de buenos jugadores y terminaban ganándonos hasta por cansancio, digamos. Así que, de alguna forma ganaban, ¿eh? Sí. Bueno, pero Colo-Colo, ¿cómo estamos? Ahí. Colo-Colo, más o menos. Yo creo que el partido, este empate fue malito. Malito. Yo creo que hay algo bien sintomático, porque los clubes grandes están teniendo competencia fuerte de clubes denominados pequeños. Nosotros jugamos contra Curicó. Ayer la Católica empató con un San Luis bastante en ataque y la Chile perdió con la Unión con la Universidad de Concepción. Que está jugando entonces bien, no hay que tomar no hay que ver en menos a los equipos denominados chicos, porque yo veo que hay algunos jugadores muy buenos y a veces se inspiran para jugar con los grandes. La Calera, dice Carlos Blanco. Bueno, 6-1, muy bueno. Oye, pero acá de la Universidad Católica, por favor, no opinen. El único autorizado por opinar es Luis Larraín. Por favor. No pretendo ningún monopolio sobre la opinión de la Católica. Que por lo demás los hinchas de la Católica opinan muchas cosas distintas, así que no. Pero un empate pero estamos en el primer lugar. Es verdad que el partido de ayer fue un partido difícil. Lo que pasa es que últimamente no nos ha ido bien en ese estadio. Pero no solo últimamente, yo creo que la última vez que ganamos fue jugando Mario Lepe por allá por los 80 y tantos. Eso es como en la prehistoria. Yo creo que la última vez jugó Mario Lepe, creo que con gol de él, creo que fue el año 87, 88, la última vez que ganamos en ese estadio. Suba el micrófono. Ojo que hay que reconocer. O sea, ganaron en dictadura. Lo que pasa es que alguna cantidad de años importante ese equipo no ha estado en primera, entonces no es. Pero yo diría pero muchísimos años que no ganamos en ese estadio. Sube el micrófono. Y es más, hemos perdido muchas veces. En la bestia negra. Hemos perdido muchas veces en ese estadio y partidos importantes que no han... Pero como es el fútbol, acuérdense que hasta hace muy poco los campeonatos duraban una rueda nomás. Sí. Los puntos que tiene la Católica ahora ya son suficientes como para haber sido campeón en cualquiera de los campeonatos. El año pasado, el antepasado, la Católica fue campeón con 27 puntos y ya tiene 29, ¿no? 28, 29. Sí, por eso a mí me gustan los campeonatos largos. Quizás Luis sea más experto en esto, pero en los campeonatos cortos no. Sí, mira, hay opiniones para todo en esto. Siempre en la Católica en general, la parte técnica era partidaria de los campeonatos largos y ahora se están mirando entre ellos. Parece que hubiera sido mejor que hubiera sido corto. La verdad que hay una ventaja en los campeonatos cortos, aun cuando yo creo que es más conveniente por la competencia en campeonatos largos. La ventaja de los campeonatos cortos que en una de esas, como ha pasado, le da la posibilidad a equipos más chicos de ser campeón, porque para ser campeón en un campeonato largo no solo hay que jugar bien, sino hay que tener un plantel que aguante. Lo que pasa a veces con un equipo chico que le alcanza el plantel para una rueda y a la segunda rueda se le lesiona un par de jugadores, expulsan a uno y ya se van abajo. Bueno, al aire libre, al aire libre en cooperativa, comienza a las 2 de la tarde. Quedamos a las 2 de la tarde. Sí. Ya quiere empezar a pelear usted y hablar de política, ¿ves? No, yo no quiero pelear, por favor. No, ¿saben qué? Me parece interesante porque si es que ya no ocurrió en un ratito más, la última reunión de las 3 víctimas del caso Caradima con el Papa Francisco, después de haberlos recibido a cada uno por separado, en una visita donde se les ha dado un estatus a ellos o se los ha recibido con mucho cariño, como realmente diciendo, bueno, yo los quiero, los creo, acá estamos apoyándolo, y se espera la decisión que vaya a tomar el Papa Francisco con varios obispos acá en Chile. Justamente esta mañana en el diario de Cooperativas habló el vaticanista Juan Vicente Bo, refiriéndose a este tema y qué puede pasar con los obispos chilenos. Se escuchó en Cooperativa, esto es lo que dijo. En algunos ambientes clericales se centra demasiado el tema en si se echan o no se echan obispos, cosa que evidentemente habrá que hacer, pero
Si después no hay prevención o no hay ayuda a las víctimas, la amargura en el país continúa. Un cardenal que forma parte del Consejo de los 9 cardenales de Francisco y no le informa de los problemas de su país, no cumple con su misión. El Papa cayó en una trampa cuando fue a Chile porque no conocía la intensidad del problema. Bueno, el Papa cayó en una trampa cuando vino a Chile, en fin. Sí, creo, Cecilia, Luis Larraín. Yo creo, Cecilia, que lo más importante de todo lo que estamos viendo es que pareciera que por primera vez en serio la Iglesia Católica está poniendo el énfasis en las víctimas, porque las acusaciones de Hamilton, Cruz y Murillo, que son las 3 víctimas de Caradima que denunciaron estos hechos, tienen muchísimo tiempo. O sea, yo creo que es difícil verse sorprendido hoy día. Yo creo que desgraciadamente la Iglesia tuvo una actitud corporativa donde primero se trató de ver cuáles iban a ser los efectos de todas estas acusaciones sobre la jerarquía, sobre la situación de la Iglesia, con una mirada muy de corto plazo a mi juicio, porque la verdad es que si se hubiera mirado el devenir de la Iglesia en el largo plazo, tendría que haberse considerado cuál iba a ser el efecto de esto sobre el prestigio de la Iglesia, sobre la autoridad moral de la Iglesia. Y eso no ocurrió. Durante mucho tiempo, estas 3 personas, que son personas que han llevado una lucha, a mi juicio, admirable, fueron ninguneadas. Y hoy día recién se le está reconociendo su calidad de víctima, se le está escuchando en ese sentido. De manera que, más allá de la copucha de que van a salir tantos obispos, tantos otros obispos, que a veces va a ser lo que va a dominar la discusión que viene, lo importante es que por fin la autoridad máxima de la Iglesia Católica ha decidido reconocer una cuestión que ya era evidente, y que por distintas maneras, medios burocráticas, etcétera, en definitiva no conducía a que hubiera un verdadero reconocimiento de la Iglesia a esto. Así que yo creo que esa es la noticia más importante, ya no más ambigüedades. Parece un poco frívolo lo que voy a decir, pero ya no más jugar al comprahuevo, el viejo juego del comprahuevo con este tipo de denuncias, sino que simplemente afrontar la realidad. La Iglesia Católica tiene hoy día un grave problema de abuso y tiene que enfrentarlo, y esta es la manera de hacerlo. Y esto hay que recordar, esto estuvo en el centro, porque en realidad esto fue el centro de lo que terminó siendo la renuncia del Papa Benedicto. El Papa Ratzinger, que era tan criticado por muchos, que lo encontraban muy conservador, en fin, yo creo que fue el que distinguió claramente el problema que estaba atravesando la Iglesia Católica. Fue muy duro en perseguir estas cosas, pero eso le significó un problema con la curia romana muy grande, porque la tradición en esto por muchos años, desgraciadamente, fue resolver estos problemas supuestamente escasos, los trasladaban, jugaban a las sillas musicales, los pasaban a otros lados y no se hacían cargo. El Papa Benedicto trató de ser muy inflexible en esto, no fue capaz de volarle la mano a la curia, terminó renunciando. Y lo que está demostrando el Papa Francisco es que quiere hacerse cargo del tema, y esperemos que así sea. Creo, comparto con la opinión del vaticanista español que nos acompañaba esta mañana, en el sentido que aquí tienen que verse resultados concretos. Yo hago el disclosure, yo soy católico, digamos, y he visto en la Iglesia una merma de feligreses, porque esto sin duda ha afectado a la feligresía católica, ha afectado a los laicos, digamos, nos ha tocado, digamos, muy profundamente, y uno cuando asiste a misa, y yo lo hago, no veo la cantidad de gente que había en las iglesias que habían años atrás, porque la gente obviamente está dolida, sentida y resentida. No es que haya perdido su fe, pero eso pasa, y creo que nos puede ayudar el Papa
Francisco a retomar la senda que nunca había dejado de lado la Iglesia. Pero sería interesante también distinguir qué pasó, quién lo informó mal, pero por supuesto, a eso estoy diciendo, no basta que él reciba falta de reconocimiento, ahí tiene que haber sanción y tiene que conocerse la verdad, que es parte propia de la Iglesia. Sí, Heraldo Muñoz. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis y con lo que dice Carlos, en el sentido de que la conferencia episcopal, el obispado, tenía que saber de estos abusos y alguien nos informó. Yo creo que es un gesto importante del Papa Francisco, que pese a sus primeras reacciones ahora ha mandado a un cardenal a investigar y ha pedido perdón, y estos son gestos significativos. Pero yo quiero desclasificar un episodio que me tocó vivir, que revela que esta información respecto al obispo Barros se conocía. Esto fue en un momento en que yo me desempeñaba como canciller y Jorge Burgos era el ministro de Defensa. Y él me llamó por teléfono para expresarme que había incomodidad respecto al hecho que el obispo Barros fuese el capellán del ejército. Y me pidió qué podíamos hacer con el nuncio apostólico, es decir, el representante del Vaticano en Chile. Bueno, yo arreglé una reunión muy tarde en mi oficina y le expresamos la conveniencia, y cuando una autoridad le expresa la conveniencia a un representante diplomático oficial, como es el nuncio, le expresamos la conveniencia de removerlo. Y finalmente ocurrió, después de algunos meses. Nuestra sorpresa fue que el obispo Barros fue nombrado en Osorno. Así que esta información respecto al obispo Barros se conocía y no fue transmitida. De modo que yo creo que las sanciones tendrán que venir por parte del Papa en algún momento, pero la información se conocía. ¿Y cuál fue la reacción del nuncio en esa reunión? Bueno, la reacción del nuncio fue de cierta sorpresa, de cierta, no sé si resistencia, pero que él lo iba a consultar con el Vaticano, que no era una decisión personal de él, que lo iba a transmitir. Y nosotros le pedimos que lo transmitiera de manera urgente y le manifestamos con mucha seriedad, de manera explícita, nuestra incomodidad con el obispo Barros en su calidad de capellán del ejército en ese momento. ¿Pero cuál era la incomodidad? Bueno, no quiero entrar en detalles porque el tema lo conocía mucho mejor el propio ministro de Defensa, pero él me dijo, mira, te aseguro que hay problemas y este señor tiene que salir. Eso es lo que me dijo Burgos y me parece que el resto de los detalles los tengo que mantener en reserva. Lo concreto es esto, que se transmitió la información. Yo creo que lo que dice Heraldo viene a ver, Alberto primero, Mayor. Entendamos que cuando uno habla del Vaticano tiene el pequeño problema de que los expertos en el Vaticano, los vaticanistas, son funcionarios del Vaticano. Por tanto, tenemos un estado en el cual las condiciones para poder tener versiones extraoficiales son muy limitadas. Es un estado además sin ciudadanos, por tanto, entonces es muy complejo en ese sentido. Pero yo quiero hacer el resumen de la siguiente manera. Año 91, 92 de haber sido, Cardenal Errázuriz dice, no nos confundamos, en Chile hay una confusión, aquí hay como dos iglesias, iglesia hay una sola, y es esta, dice. Esa doctrina de la iglesia es una sola, es una doctrina que efectivamente se instala por los grupos más conservadores de la iglesia en un momento determinado, y que efectivamente logra triunfar y en el largo plazo, en el caso chileno, pero a nivel internacional, efectivamente se instala la iglesia es una sola. Nombran a su heredero, que supuestamente tenía que mantener la doctrina de iglesia hay una sola, que es el señor Ratzinger, y resulta que Ratzinger se transforma en un caballo de Troya y hace todo lo contrario de lo que estaban esperando. Es el primero en denunciar. La denuncia de los casos de abusos sexuales no viene de las bases. Había unas denuncias previas. La denuncia la hace él mismo, abriendo el tema con la carta a los irlandeses pidiendo disculpas y poniendo en la página web del Vaticano, que yo entro una vez al mes para ver qué hay, en la página web del Vaticano, poniendo una pestañita que decía abusos sexuales en la portada de la página web durante años. Abusos sexuales, todos los antecedentes de abusos sexuales estaban allí. Pues bien, denuncia esto,
además hace una cosa muy compleja, que es la denuncia de los tipos de inversión que tenía el Banco del Vaticano, sí. Que se filtran, de hecho se entiende que lo filtra él, los datos sobre esas inversiones, donde habían inversiones incluso en la industria pornográfica, por ejemplo, y hace toda esta denuncia, y que genera una gran crisis, por la cual tiene que renunciar, y él en esa renuncia apoya en la siguiente elección con su grupo más pequeño al candidato que le había competido anteriormente, que era Francisco, que era, comillas, de la disidencia. Y se establece entonces la herencia, y Francisco llega, y lo primero que hace, de las primeras cosas que hace, es invitar a Carlos Cruz, ¿ya?, uno de los 3 muchachos denunciantes, lo invita a una comisión especial sobre abuso sexual en el Vaticano, y conocemos los famosos correos electrónicos y qué sé yo, con los cuales, a través de la influencia de Enrique Correa y otros actores, se baja a Carlos Cruz de aquello, y la reunión recién se produce hoy día. O sea, esto es una intención original de Papa Francisco. Si no lo hizo antes, es evidente que no soportó la presión existente, y las condiciones de la presión se les arruinaron a los que presionaron con la visita al Papa, cuando efectivamente la visita le termina por ser inconveniente al Papa, y el Papa dice: yo no me voy a comer todos los costos de esta situación, y sencillamente entonces sale a jugar lo que hizo con Chicluna y toda esta comisión, que efectivamente les desbarata por completo el escenario. Sí, Luis Larraín. Sí, no, recordar nada más que el caso del que fuera cardenal Ratzinger y después el Papa, parte con esta resolución muy drástica de él en relación a los abusos del padre Maciel. Sí. Él en su calidad de cardenal, digamos, encargado de la Congregación de la Doctrina de la Fe, aparentemente había tenido varias denuncias e incluso algún encargo de investigar esto, y él había llegado a la convicción de que efectivamente el padre Maciel era culpable de una serie de atroces abusos durante muchos años reiterados, que habían sido tapados de alguna manera. Y por lo tanto, yo no pondría tanto esta cosa entre conservadores y liberales, tan política como la está poniendo Alberto, porque la verdad que Ratzinger era una figura del conservadurismo en la Iglesia. Una figura así, muy respetada intelectualmente. ¿Tú estarás de acuerdo, Alberto, digamos, de que una discusión intelectual entre Ratzinger, digamos, y otros intelectuales? Uno de los grandes filósofos del siglo XX. Claro, entonces, la verdad es que cuando él asume, toma esta drástica decisión que causa un terremoto en la Iglesia, especialmente en la Iglesia mexicana y latinoamericana, por el poder que tenía Maciel y los legionarios de Cristo. Y enseguida vienen estas otras situaciones. Esto es absoluta especulación, pero yo creo que incluso la decisión de él de renunciar anticipadamente a su papado tiene que ver con la constatación de que pasada cierta edad, probablemente, es muy posible que el Papa pase a ser dominado, por así decirlo, por una serie de personas que están en la curia, digamos, en el gobierno del Vaticano. Y yo creo que él percibió esa situación con su antecesor, y en definitiva, cuando él toma todas estas medidas, renuncia antes de, contrariamente a lo habitual, que era que el Papa seguía en sus funciones hasta que moría. Yo creo que eso tiene. Estaba preso su camarlengo, de hecho. Está preso su camarlengo. Yo creo que esto es muy positivo para la Iglesia. O sea, que la Iglesia se habla. Quizás lo más importante hay que mantener en perspectiva es las víctimas que están obteniendo una reparación simbólica, y creo que eso es lo que hay que apuntar en estos momentos. Bueno, todos coinciden en que esto es histórico, digamos, y que, como decía Juan Carlos Cruz hace un par de semanas conversando con nosotros, ellos pretenden también que el caso de Chile signifique como el símbolo mismo de lo que va a pasar a nivel internacional. Que está teniendo un impacto a nivel internacional. Claro, el caso que de sea Chile. Que para eso sirva también, no solamente el caso de ellos en particular. Y así se espera. O sea, yo creo que lo que hay que recordar, hasta antes de Juan Pablo II, siempre, salvo excepciones muchísimos siglos atrás, los papas fueron italianos, con una curia básicamente italiana, digamos. Y esto obviamente cambia con Juan Pablo II, pero no logra cambiar, salvo muy poco, la curia. Trata de hacer eso el Papa Benedicto, pero tiene dificultades. Puede compartir yo lo de Luis, de que puede tener que ver con la edad.
pero sin duda que él es un tremendo teólogo. Yo creo que si hay algo interesante leer la cantidad de discusiones que tiene con Hans Kunk, un teólogo austríaco de gran nivel, y él lo que hace es poner este tema por delante. O sea, esto no es un tema de conservadores ni de progresistas en la Iglesia, sino un tema de derecho, de justicia. Es decir, aquí hay gente que está siendo vulnerada. Y creo que logró finalmente que el Papa Francisco tome esto, pero estoy de acuerdo que no va a servir de nada estas visitas. Al contrario, pueden provocar un daño muy grande si después de esto no hay sanciones, no hay responsables y no hay cosas. O sea, si de aquí de esto no pasa nada, puede ser hasta peor, que digan, mira, trataron de darle un bálsamo, no sé qué. Claro. Yo espero un lavado de imagen y nada más que aquí hay un cambio efectivo. Bueno, no, mira, comerciales, a la vuelta hay muchos temas hoy para comentar. Ayer Heraldo Muñoz estuvo en la premiación, la distinción a la presidenta Bachelet, donde hizo la Alianza Progresista, donde la presidenta... Pero es lo mismo que la Alianza para el Progreso. No. Bueno, tampoco está tan lejos. Está la decisión del presidente Sebastián Piñera, finalmente, de desistir en el nombramiento de su hermano como embajador ante Argentina y muchos otros temas más. ¿Sabías que puedes incrementar tu pensión invirtiendo tu bono anual? Esto es posible ahorrando a través del depósito convenido, la modalidad de APB más conveniente. Infórmate en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Y los accidentes ocurren cuando menos los esperamos, por eso es bueno anticiparse y tenerlo súper claro. Urgencia de la Clínica Hospital del Profesor, experiencia en salud a tu alcance. Y para empezar la mañana, el primer café tiene que ser de Starbucks. Además, ahora el café del día alto y una media luna están solo a 1.990 pesos, solo hasta las 11 de la mañana. Empieza la rutina con el pie derecho, válido solo en tiendas adheridas. A la vuelta seguimos entonces con Alberto Mayol, Carlos Mladenich, Luis Larraín y Heraldo Muñoz. Seguimos entonces con Alberto Mayol, Heraldo Muñoz, Carlos Mladenich y Luis Larraín. El fin de semana... fue el viernes temprano en la tarde cuando el gobierno, el presidente Piñera, da a conocer su decisión de finalmente desistir que su hermano sea el embajador de Chile ante Argentina, argumentando que no se podía esperar tanto tiempo después que la Contraloría dijo que se podía tomar hasta 6 meses en llegar a dar una opinión definitiva. Así que hasta ahí llegó el asunto de este nombramiento tan polémico. ¿Era inevitable esto, Luis Larraín, esta salida? A ver, nosotros ya lo comentamos el lunes pasado, por lo menos estaba Alberto. Mira, yo creo que es evidente de que la intención de nombrar a Pablo Piñera como embajador fue un error político. Mucho se especuló, se habló de nepotismo. Yo creo que no hay un caso de nepotismo. Pablo Piñera, como lo dije en esa oportunidad, es una persona que tiene de malas cualificaciones para ser embajador de Chile en Argentina. Ha sido nombrado en distintos cargos por el gobierno del presidente Elwin, por el gobierno del presidente Frey, el gobierno del presidente Lago y de la presidenta Bachelet. O sea, no responde al caso tipificado, por así decirlo, por el nepotismo, digamos que para favorecer a una persona se le pone en un cargo para el cual no tiene las competencias. El problema era básicamente un problema no ético, sino estético, a mi juicio. Es el hermano del presidente, y siendo el hermano del presidente, entonces este tipo de consideraciones que yo estoy haciendo no necesariamente se hacen, y se dice simplemente lo puso ahí porque es el hermano, y de ahí anda tú a sacar a alguien de ese pensamiento. Entonces realmente iba a ser un problema, y lo que ocurre es que a mayor ahondamiento, como diría un abogado, en la Contraloría dice, ante una presentación de un grupo de diputados, dice, yo me puedo demorar hasta 6 meses para eso. Y obviamente uno no puede estar 6 meses sin embajador en Argentina, que dirá nuestro ex canciller es uno de los principales destinos, digamos, en el caso de Chile, de los más importantes. Y por lo tanto la decisión cayó un poco por su propio peso, y obviamente creo que el presidente hizo bien en renunciar a esta opción de que su hermano fuera lo que resulta curioso, lo que resulta, no sé si curioso, digamos, porque algo uno empieza a conocer el personaje también, pero que al momento de dar a conocer el presidente que ha decidido no hacer esto,
no dice, miren, en realidad he evaluado lo que me han dicho, lo que me han dicho, y ok, doy pie atrás porque uno se puede equivocar, lo cual por lo demás es absolutamente humano. Si uno dice, no puedo esperar 6 meses, pero al final no entra al fondo lo que yo comparto plenamente con lo que está diciendo Luis, y aquí no se trata de discutir los méritos o no méritos de alguien, sino si es conveniente nombrar a un hermano en una embajada, si es conveniente, ni siquiera si es legal o no legal. Entonces, y al parecer él no se quiso dedicar a resolver eso, sino a decir, mira, me están diciendo que tengo que esperar 6 meses y no puedo esperar 6 meses para nombrarlo. Pero no hubo un reconocimiento si esto estuvo bien o estuvo mal. Sí, Alberto Mayor. Sí, yo creo que hay una cosa que hay que dejar en claro. O sea, yo creo que aquí se ha hecho toda clase de análisis respecto a que esto, sin ser nepotismo, resulta que sí, entonces inconveniente. Yo creo que los usos de conceptos son útiles y no hay que echarlos de lado. Efectivamente, el señor Pablo Piñera puede tener todos los méritos que tiene, porque los tiene. Además, yo trabajé con él, me tocó trabajar en el Banco del Estado con él, así que lo conocí bien de cerca en ese sentido. Y la mayor parte de sus nombramientos efectivamente han venido de parte de presidentes de la coalición a la que él pertenece. El punto de fondo es que el presidente Sebastián Piñera, de hecho, no ha nombrado más autoridades que vengan de la otra coalición. Ese es el punto de fondo. Y cuando nombra a alguien de autoridades que vienen de los partidos de la otra coalición, nombra justamente a su hermano. O sea, es un caso de nepotismo, porque no tiene que ver solamente con que no tenga las competencias intelectuales, profesionales, para poder hacerse cargo del cargo que se le estaba dando, que las tiene, ¿ya? De hecho, ya Piñera había logrado hacerse un poco loco con el tema de Pablo Piñera, porque él solamente le mantiene el cargo en el Banco del Estado, porque había sido nombrado por Michelle Bachelet en su momento. Entonces le mantiene el cargo de gerente general del Banco del Estado en su momento. O sea, ¿tú crees que lo debió haber expulsado del banco? No, estoy diciendo. Ya, me está diciendo que se hizo el loco. Pero obviamente, porque no necesitaba nombrarlo, ¿no? Y no tenía, entonces, y obviamente hacer un acto proactivo de despido era innecesario, como en todo caso se hace con todos los otros cargos del mismo banco. Pero ahora resulta que se encuentra en la situación donde él tenía que nombrar un embajador, y el único embajador que nombra, que es objetivamente un personaje destacado de otro partido político que pero no es ya de su no coalición, militaba ojo en la Democracia Cristiana. Sí, él Pablo. se había retirado de la Democracia Cristiana. Sí. claro, pero es miembro de la otra coalición, él históricamente ha sido. Bueno, lo sabemos, porque o sea, no sabemos si existe Luis, esa coalición bueno, o no. pero está bien, si todos sabemos que efectivamente eso es una gran pregunta, pero es una pregunta medieval, digamos, una pregunta, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, digamos, no sé. Entonces yo creo que efectivamente es un caso de nepotismo, y es un caso de nepotismo que donde el presidente retrocede y punto, está bien, tomó la decisión correcta al final del camino. Sí, Heraldo. Bueno, yo creo que fue un serio error político y un doble discurso, porque todos recordamos que el presidente criticó durante la campaña severamente a la senadora Carolina Goich por tener un hermano y parientes en el aparato público. Y por tener pitutos, y luego nombra a su hermano nada menos que en la embajada más importante de Chile, cuando hay normas en la Cancillería que impiden que los hijos de diplomáticos de carrera puedan ingresar a la carrera diplomática. Entonces creo que ha corregido un que en todo caso error. a mí no me parecen bien esas normas. A mí tampoco me parecen bien para nada, ¿ah? Así que ha corregido un error político, entendiendo que Pablo Piñera tiene todas las condiciones y es un gran profesional, eso no se cuestiona. El término nepotismo viene de los cardenales nepots, que eran muchas veces hijos, estamos hablando de la Edad Media, de papas que tenían hijos ilegítimos y que eran colocados como sobrinos y eran nombrados cardenales que no tenían ninguna competencia, el único mérito era ser familiares del papa. Y de ahí viene el término, de modo que estamos hablando de una persona, en este caso competente, pero de un error político y de un doble discurso que ha sido corregido al final. O sea, no eran papas, eran papás. Oye, pero que veamos que la Iglesia Católica no solamente está con problemas hoy día, porque la verdad es que la mención que hace Heraldo es absolutamente así. O sea, nepots, que viene de sobrino,
es porque se les decía que eran sobrinos del Papa, porque no se les decía que eran hijos del Papa, y estamos hablando de Alejandro VI, digamos, del Papa Borgia. Claro. Bueno, aquí ahí pero ahí reconoció, hay varios edictos donde él reconoce los hijos, después los reconoce y va y viene. Hablemos un poquito de la decisión también que se conoció el viernes a última hora, que es lo que tiene que ver con Minera Dominga. Recordemos que el tribunal falló a favor de Andes Iron y se deberá volver a revisar el proyecto Dominga, y la sentencia ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al informe consolidado de evaluación, de manera tal que se proceda a una nueva votación, esta vez, dice, ajustada a derecho de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo. A ver, ¿qué ustedes creen que efectivamente esto da cuenta? ¿Se confirma que fue una decisión política más que técnica la que ocurrió en aquel momento, que fue bien polémico también, porque recordemos que a partir de ahí tenemos 12 ministros que se van del gobierno? 2 ministros y el subsecretario de Hacienda. O sea, prácticamente todo el equipo económico del gobierno renuncia a partir de esa decisión del Comité de Ministros, que aparentemente fue antecedida de algunas llamadas telefónicas que hicieron que algunos de los ministros cambiaran su voto. Entonces, la verdad es que la decisión definitiva no está tomada. Lo único que hizo el tribunal, en definitiva, fue ponderar los antecedentes. Todos los antecedentes en ese momento decían de que, desde el punto de vista ambiental, no había objeciones para esta mina Dominga, y entre gallo y medianoche, en un fin de semana prácticamente, se cambió esa decisión, lo que provocó, como decías tú, una cuestión tan importante como que renuncie el ministro de Hacienda y el ministro de Economía y el subsecretario de Hacienda. O sea, si yo creo que desde mi punto de vista no hay sorpresa en esta decisión de la Corte, porque si ellos que estaban enterados del tema y que sabían mucho más que todos nosotros del tema, renuncian, es por algo. Heraldo Muñoz me dice... Bueno, pero no se cambió la decisión por parte del Consejo de Ministros, porque el Consejo Regional Ambiental ya había votado en contra del proyecto. Ahora, no fue un voto definitivo, como tampoco fue el voto definitivo por parte del Comité de Ministros. Lo que dijeron fue, hay insuficiente información ambiental. Y además de eso, dijeron que era necesario tener más medidas de mitigación, de compensación y de reparación, porque eran insuficientes. Es decir, no cerró la puerta totalmente, le dijo a la empresa, si usted tiene todas estas medidas de mitigación, estas medidas de compensación, si tiene más información ambiental, nosotros estamos dispuestos a reconsiderar esta cuestión. Es decir, lo que ha hecho ahora el Tribunal Ambiental, el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, es simplemente abordar las cuestiones de procedimiento, no el fondo. Y por eso que Oceana y otros ONGs van a ir a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Aquí creo que lo que está en juego es lo siguiente: todos queremos crecimiento económico. Yo he abogado por que quizás uno de los errores de nuestra coalición fue no haber puesto énfasis en cuestiones tan importantes como el crecimiento económico y el empleo. Pero eso tiene que ser de manera inclusiva y sustentable. De modo que hay que pensar en qué tipo de modelo económico queremos a futuro. Yo creo que queremos crecimiento económico porque eso es fundamental, creación de riqueza. No solo hay que repartir la torta, hay que hacerla crecer, pero al mismo tiempo tiene que ser con protección a nuestros recursos. Ahí hay una reserva ambiental, ahí hay pescadores que también son parte de la economía. Entonces, combinar las dos cosas, que es complejo, creo que es el desafío que tenemos por delante. Y el fondo de la cuestión no está zanjado. El exintendente de la región de Coquimbo, hoy en una entrevista, dice justamente a propósito que la decisión de ellos fue profundamente técnica en ese momento, que en las evaluaciones nunca la empresa quiso incorporar un estudio sobre la reserva del pingüino de Humboldt, y que el tema, como dice Heraldo Muñoz, que ha tomado la decisión que se ha tomado, no es en el fondo, sino en el aspecto técnico. De todas maneras, de aquí en adelante puede pasar muchísimo tiempo y los intendentes cambiaron y puede haber un cambio de opinión, lógicamente. A ver, yo siempre digo que aquí puedo tener conflicto de interés porque como hay una reserva de pingüinos afectada. Pero en fin, yo digo que
Una aclaración, Luis. Mira, la verdad es que en la votación del Comité de Ministros, que eran 5 ministros, era bastante previsible, y yo me lo imaginé casi siempre, que el ministro de Energía, don Andrés Rebolleo, la ministra de Minería, iban a votar a favor del proyecto como lo hicieron. Nunca tuve dudas que el ministro Carlos Furchi iba a votar en contra del proyecto. El informe de CONAF era lapidario contra el proyecto y es muy difícil que un ministro de Agricultura, con un informe tan duro de la CONAF, cambie lo que le está diciendo el servicio que participó en la evaluación en la parte regional. Entonces uno diría, mira, el ministro de Agricultura va a votar en contra del proyecto. ¿Ya? Uno sabía que el ministro de Economía era favorable al proyecto, pero esto dejaba las manos de la decisión del ministro de Medio Ambiente. Entonces era relativamente previsible que si se producía la votación iba a ganar el rechazo al proyecto. Hace unos días atrás entrevistaron al ministro Rodrigo Valdés, que no era parte de la votación. El ministro Valdés solidarizó en alguna medida con el ministro de Economía y renunció junto con su subsecretario. Y cuando se van al tema de Dominga, en realidad él dice, mira, lo de Dominga no fue solo, esta fue una sucesión de hechos que en el fondo me hizo sentir que yo no podía seguir a cargo de la dirección económica. Entonces, lo mismo lo dijo en una entrevista. Dicho sea de paso, yo tengo la mejor opinión de Rodrigo Valdés y quiero dejarlo claro, digamos. Yo creo que aquí lo que está pasando es, y tendremos que ver cómo lo mejoramos, pero están funcionando la institucionalidad ambiental, han reclamado un tribunal, como bien dice Heraldo, que hay derecho a reclamar sobre esto, a recurrir de este fallo ante la Corte Suprema, y veremos cómo siguen adelante esto. El problema es que, tal como lo estoy describiendo, algo tenemos que mejorar para evitar que estas cosas se alarguen tanto, por un lado y por otro. Tenemos que buscar fórmulas. Ya venía 3 años. Por eso, tenemos que buscar fórmulas que en una forma mucho más eficiente y rápida se le diga que no o sí a un proyecto, considerando todo lo que tiene que tomarse en cuenta de reparaciones ambientales si se opta por aprobar un proyecto que tiene que tener, no es reparación, es el nombre, que tiene mitigación. Mitigación, exactamente, pero que sea más rápido, porque si no, el costo financiero de un proyecto lo puede hacer casi imposible. Ahora esto se puede convertir también en un problema para el gobierno, como he leído algunos comentarios, en el sentido que uno de los grandes inversionistas de Minera Dominga es Delano, que es muy amigo del presidente. Si funciona la institucionalidad como corresponde, no debiera significar problema para ningún gobierno. Claro. Los amigos del presidente pueden hacer negocio. Por supuesto. Si funciona la institucionalidad, Alberto Mayol, sí. Que aquí hay una cosa en la institucionalidad ambiental que debemos reconocer que tiene un problema, porque efectivamente cada vez que llegamos al nivel de los proyectos más grandes, la institucionalidad ambiental no da el ancho. O sea, eso es lo que está pasando hace rato, donde efectivamente al final se transforma en opinable lo que pasa de cierto nivel para arriba, porque la institucionalidad ambiental ha llegado, para que no nos olvidemos, a aprobar recortar glaciares y cambiarlos de posición. O sea, esa es la calidad de nuestra institucionalidad ambiental, que aprobó cosas como esa, que son por completo, voy a decirlo muy elegantemente, contraintuitivas, ¿no? Y por tanto, me parece que es evidente que la institucionalidad ambiental para este tipo de proyectos no está dando el ancho y deja todo en la lógica del Comité de Ministros, que tiene que entrar como institucionalidad política, tratar de ver, depende de cómo está el clima, si aprueba o no aprueba. Creo que eso no es un mecanismo razonable y efectivamente hay que darle una vuelta a la institucionalidad ambiental. Pero hay aquí un tema histórico que tiene que ver con que el tema de Dominga aparece por primera vez como tema cuando el señor Pablo Wagner estaba recibiendo dinero mientras era subsecretario del Grupo Penta, que eran propietarios de Dominga y que además... Perdón, el Grupo Penta no era... Nunca fue propietario de Dominga. Uno de los dueños del Grupo Penta era inversionista del grupo, correcto, él era inversionista del proyecto Dominga, y resulta que una Seremi del mismo gobierno señala que era muy frecuente que le preguntara a este ministro por el proyecto Dominga. Entonces queda la situación contaminada por el hecho de que este proyecto podía haber tenido
un origen ilegítimo. No olvidemos que hubo una serie de situaciones donde el señor Wagner estuvo involucrado, donde hubo serias dudas respecto a una situación como esta. Se ve involucrado este proyecto, que además tenía un rechazo por parte de varios miembros de la comunidad desde el punto de vista ambiental, con un informe lapidario, como dice Carlos, respecto de la CONAF en contra. Y por tanto tenemos una situación que da una gran claridad respecto a cuál es la naturaleza del problema. En ese contexto, el presidente Sebastián Piñera y su gobierno empiezan a mostrar una cierta afinidad al proyecto. ¿Y cuál es mi preocupación? Muy simple, lo digo en favor del gobierno incluso. El gobierno ya tuvo un cóctel muy complejo entre problemas medioambientales y problemas educacionales durante los años 2010, 2011, 2012. Barrancones. Partió con Barrancones, después Hidroaicén, como grandes proyectos, ¿ya? Y los temas educacionales, con lo que está pasando ahora con el CAE y otros temas relacionados con los créditos, en fin. Pues bien, el gobierno, al parecer sin aprender, va y toma la decisión de seguir por ese camino, habiendo tanta cosa por hacer en términos empresariales. O sea, no es que Dominga se acabe la inversión privada en Chile porque no se hace Dominga. Habiendo tanta cosa, y viene esta lógica de que no, hagamos los proyectos, no importa lo polémicos que sean, no importa lo que dañen la fe pública, no importa incluso si efectivamente tienen un cuestionamiento al bien común. Sí, Luis Larraín quiere decir algo. No, Alberto Mayor me viene a dar un poco la razón, porque hasta ahora, tanto Heraldo, yo no entiendo, él era canciller de la presidenta Bachelet, está defendiendo la decisión de su gobierno, como Carlos, que... No, además tengo una concepción del desarrollo que es desarrollo económico, pero compatible con la sustentabilidad. Claro, o sea, claro. esa es una cuestión, quizá una discusión más de largo plazo. Distinta a la que tenía el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el ex ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el ex subsecretario de Hacienda. Pero no la mayoría de los ministros. Alejandro Mico, que renunciaron nada menos en ese minuto. Entonces, pero déjame terminar la idea, Carlos. El ministro de Energía y la ministra de Minería votaron a favor del proyecto. No, oye, pero acuérdate que terminó empatado y decidió. Sí, pero antes en la instancia regional, está también hubo, por ejemplo, una amenaza pública hecha por el senador Girardi, que amenazó a los funcionarios regionales que aprobaran el proyecto con demandarlo. O sea, eso lo dijo por los diarios, no lo estoy diciendo yo. Entonces, la decisión técnica, por lo menos los informes, el servicio de evaluación ambiental, que es el organismo técnico que en definitiva al cual uno deberá tener la mayor deferencia en esta materia, porque es el organismo técnico, tenía un informe favorable al proyecto, y pese a eso, la decisión en el nivel regional se cambió por las llamadas telefónicas que se realizaron desde Santiago y por las amenazas públicas que hizo el senador Girardi, que dijo: si aprueban este proyecto. Tú estás hablando a nivel regional. Sí, esa fue la primera decisión. Esa fue la primera decisión. Decir que uno va a demandar no es una amenaza. ¿No es una amenaza? No es una amenaza. O sea, es un derecho. Claro, pero yo voy a demandar. Pero espérate, yo voy a demandar. Denunciar llamadas privadas es una denuncia de la que tiene que hacerte cargo. Pero espérate, yo voy a demandar a un funcionario público si falla en determinada manera. ¿Es o no una amenaza? Tratándose del senador más poderoso que existe, y al cual pero no tiene control sobre los tribunales, quiere ahora ser presidente de ese partido, si todo el mundo sabe que no es gratis ser enemigo, digamos, de el senador Girardi. Entonces, eso fue lo que ocurrió con el proyecto. Entonces, si ustedes me quieren decir, no, si fue una decisión totalmente técnica, no fue una decisión técnica, fue una decisión al más alto nivel en el gobierno, que ese proyecto no se hacía. Si la derecha le y dado que se tomó esa decisión, renunció todo el equipo económico. Porque y esta decisión que se toma ahora es también política. No, esta decisión la toma un tribunal. Ahora, mira, podría haber habido ahí dijo que el gobierno de Piñera, esto fue el tribunal ambiental, no tiene nada que ver. Podría haber habido una conciliación. Podría haber habido una conciliación. Porque lo que dice el Comité de Ministros es que hay insuficiente información ambiental, que hay necesidad de mitigación, que hay necesidad de compensación y de reparación. Es decir, no le está cerrando con un portazo la puerta al proyecto, le está diciendo: usted necesita hacer ciertas cosas para que este proyecto sea aceptable y tengamos una compatibilidad entre los intereses del turismo ecológico, de los pescadores y, por cierto, de la creación de empleos, particularmente en el interior
que se va a producir como consecuencia de la eventual ejecución de este proyecto. Yo creo que esto tiene que ver al final con qué tipo de desarrollo económico queremos. Yo quiero desarrollo económico, yo quiero crecimiento económico, pero que al mismo tiempo sea inclusivo y que sea sustentable. Y de eso se trata al final de cuentas. Es decir, una cosa muy cortita. Sí, Alberto, no vamos a comercial. Sí, yo lo sé. Lo que pasa es que, muy simple, solo decir los elementos de contexto son muy importantes. Cuando estaba en juego el proyecto de Yuraicén nos dijeron que de verdad Chile se iba a quedar sin energía. Hoy día nosotros no nos quedamos sin energía, sino que está mucho más barata que entonces, porque efectivamente entraron toda clase de proyectos mucho más sustentables ambientalmente y estamos todos felices de la vida entonces con la situación energética del país hoy día. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de que, oye, estas grandes amenazas cuando vienen estos gigantescos proyectos que no son, y aquí, ojo, no puede ser que la derecha diga que la persona más poderosa del Congreso, que sea Guido Girardi, y se hagan gárgaras con eso. Lo más poderoso de Chile están en la derecha, y si le tienen miedo a Guido Girardi, yo espero que no tengamos eso cuando tengan que negociar con Estados Unidos, Rusia, China, porque de verdad sería muy patético. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta tenemos más temas para comentar. Solo informar que ya se conoce la cifra de desempleo. El desempleo del trimestre enero-marzo subió a un 6,9% a nivel nacional. La cifra es un 0,1% mayor que la medición realizada en la misma fecha el año pasado. Vamos a ir a comerciales y seguimos con Alberto Mayol, Heraldo Muñoz y Carlos Mladenich y Luis Larraín. Ya volvemos. Seguimos en el primer café con Alberto Heraldo Muñoz, Luis Larraín y Carlos Mladenich. Este fin de semana, después de la renuncia de Soledad Alvear a la democracia cristiana, ya se confirmó lo que se sabía un poco, es la renuncia de Gutenberg Martínez. Luis Larraín, ¿quería hablar un poquito de esto que está pasando en la democracia cristiana? No, yo quería aprovechar que está Carlos Mladenich acá y que nos cuente un poquito de lo que ocurre, a pesar de que ha intentado una maniobra elusiva, claro, diciendo que es muy importante lo que pasa en Corea, que es muy importante lo que pasa, y que además tenemos al ex canciller acá y es importante escucharlo. Pero respecto al partido, un tema que está afectando la paz y la sí, pero a mí me gustaría escuchar a Carlos que nos dijera algo de lo que pasa en el partido, de lo que él cree que va a pasar en la próxima elección. Es un tema político chileno importante, no tan importante como la paz mundial, pero a ver, sí, Carlos sin Mladenich, duda que lo que está pasando, breve, pero sin duda que lo que está pasando es extremadamente duro, difícil, doloroso, todos los adjetivos que se le quieran poner. Tratar de compararlo con la crisis del MAPU, de la izquierda cristiana, no tiene mucho sentido. O sea, fueron crisis muy grandes, pero además fueron crisis muy grandes de un partido que era muy grande, y por lo tanto le significó en ese momento decisiones importantes, pérdidas de parlamentarios, etcétera, pero que el resultado de eso era un partido que seguía siendo grande. Hoy día estamos hablando de una situación extremadamente dura y compleja en un partido que obtuvo en la última votación presidencial un 6% y parlamentario una cifra cercana al 10%. No se ha conocido hasta ahora, eso estará por verse en los próximos días, renuncias de parlamentarios o de alcaldes, de concejales importantes, que eso podría ver cómo termina esto. En lo personal, yo he tomado la decisión con menos reflexión que Gutenberg de seguir en la democracia cristiana. Me demoré menos de lo que se demoró él, digamos. Yo sigo como él ha dicho que seguirá siendo amigo de los DC, yo seguiré siendo amigo de él, en eso no tengo ningún inconveniente con él, con su esposa y con varias. La gente se ha ido porque tengo casi 50 años de militancia en la democracia cristiana y por lo tanto tengo muchos amigos, pero la situación va a ser difícil, va a terminar. Hay que ver si es posible que un partido con las ideas que nació la democracia cristiana, con lo que significó la democracia cristiana, puede seguir teniendo presencia en el escenario político chileno. Ese es el trabajo que tenemos que definir en los próximos meses, y no es fácil. Si ahí está el quid del asunto, yo creo que es muy distinto a lo que fue la discusión del MAPU. El MAPU fue un partido que nació porque creyó que los documentos de análisis era el marxismo-leninismo y así lo intervenció. Es distinto a lo que está pasando ahora. ¿Qué va a pasar? Denos un poquito de tiempo para resolver esto, pero no va a ser fácil. Muy bien. Y Heraldo Muñoz, ¿una palabra sobre el PPD?
Bueno, estamos en un proceso eleccionario y que va a ocurrir el día 10 de junio. Yo soy uno de los candidatos y estoy a favor de competir, de no tener acuerdos cupulares. Yo creo que la militancia ya ha tenido en el pasado acuerdos de mesas de unidad y quiere que la gente elija entre. Pero usted es el autor de la frase que el error del PPD era que se había izquierdizado. No dije eso exactamente. Lo que dije fue que el PPD había perdido el rumbo cuando quiso ser más izquierdistas que los partidos de izquierda tradicional. ¿Por qué? Porque perdimos un espacio de los múltiples progresistas, ecologistas, liberales, gente del progresismo que se agrupó en el PPD. Y yo creo que es necesario recuperar eso, hay que renovar. Y por cierto, izquierdistas en el PPD, que tienen todo el derecho a estar allí y a contribuir, pero siempre y cuando sea con una dirección clara, una dirección de un partido progresista. Yo prefiero mucho más la división entre progresistas y conservadores, porque esto de izquierda, derecha y centro viene de los tiempos de la Revolución Francesa, cuando había que definir cuáles eran las prerrogativas del rey, y se pusieron a la derecha los que estaban a favor, en contra a la izquierda, y se quedaron algunos en el centro. Y hoy día, con los populismos de distinto tipo, esto de izquierda, centro, derecha ha perdido relevancia. Yo prefiero hablar de progresismo, del progreso que tiene que expresar un partido flexible, un partido moderno, un partido que discute ideas, que es lo que debiera ser el PPD. Así que en eso estoy y veremos qué sucede el 10 de junio. Bueno, hablemos de Corea, ya que querían abordar ese tema. Corea del Norte, que ofrece destruir su base nuclear ante testigos, en fin, todo este acuerdo. Acá, no sé, sale como ganador Donald Trump en esta gestión. ¿Cómo lo ven ustedes? Heraldo Muñoz, ya que Luis Larraín decía, aprovechemos que el ex canciller está acá con nosotros para hacer un análisis de esto. Creo que es demasiado temprano, Cecilia, para sacar conclusiones. Yo creo que ha sido un hito histórico y muy bienvenido el encuentro entre el líder de Corea del Norte y el presidente de Corea del Sur. Eso sí. Creo que ha pavimentado el camino para lo que será el encuentro entre Trump y Kim Jong-un. Pero hay hitos en la historia pasada donde han habido acuerdos, el año 2000, el año 2007, que no han sido cumplidos. Ahora, hay muchos intereses en juego. Aquí no es solamente Corea del Norte, Corea del Sur y ahora Estados Unidos, está China, está Japón. De modo que el problema es, hay un planteamiento de desnuclearización de la península. Pero eso, ¿cuándo llega? Cuando Estados Unidos pone sobre la mesa como prerequisito una desnuclearización completa, verificable e irreversible, dicen. ¿Eso qué significa? ¿Va Corea del Sur a mantener alguna capacidad nuclear o no? ¿Se van a destruir los misiles continentales, interbalísticos continentales como primer paso? ¿Y se va a dejar algún tipo de reserva? Porque lo que Corea del Norte quiere es preservar un elemento de disuasión y que además se termine la alianza y la presencia de tropas norteamericanas en territorio de Corea del Sur. Todo eso es complejo. De modo que hay un dicho que el diablo está en los detalles. Y el acuerdo con Irán, por cierto, es una sombra, porque los coreanos del norte deben estar pensando, si yo llego a un acuerdo con Estados Unidos, pero después me lo desconocen, cuando se está desconociendo ahora por parte de Estados Unidos el acuerdo nuclear con Irán, pese a que los países europeos, como vimos con Macron y la señora Merkel, que fueron a Estados Unidos a tratar de convencer a Trump para que mantenga el acuerdo nuclear, que ha sido verificable y los iraníes están cumpliendo, bueno, eso puede hacer pensar dos veces a Kim Jong-un. Pero Moon Jae-in, que es el presidente de Corea del Sur, es el que ha empujado esto, porque los costos de una guerra nuclear son impensables y por supuesto a los primeros que van a golpear es a
a la ciudadanía, a la población de Corea del Sur, y eso hay que evitarlo a toda costa. Nosotros pensábamos que el holocausto nuclear era ya pasado, que era algo de la Guerra Fría, de modo que es una de las amenazas mundiales más peligrosas, y a mí me parece bien que estemos en el camino del diálogo, pero el diálogo, quiero advertir, está lleno de complejidades. Aún no estamos cerca de un acuerdo definitivo y un acuerdo que sea verificable, claro, irreversible, como quiere Estados Unidos. ¿Alberto? Sí. ¿Alberto Mayor? Sí, Heraldo dice, el diablo está en los detalles, pero claro, eso es efectivo porque justamente la mayor parte de las veces cuando se nos cuenta la historia en genérico, no se cuenta la historia en realidad. O sea, aquí lo que hay es lo siguiente. Primero, claro, uno trata de hablar de estos temas en el marco de la búsqueda de la paz mundial, para decirlo de un modo muy genérico, pero desgraciadamente la paz mundial no es un objetivo cercano ni mucho menos. Lo que está claro es lo siguiente. Corea del Norte tiene un líder que ha sido tachado y visto como un excéntrico, una situación casi irrisoria a nivel mundial. Y sin embargo, lo que hay que aprender es que en política los recursos políticos son muy variados, de muy distinto tipo y de muy distintas maneras. Finalmente Kim Jong-un obtiene gran parte de lo que estaba buscando. Aquí se ve como un gran triunfo de Occidente, lograr desnuclearizar, y en fin, lo que él estaba buscando era este camino de acuerdo, este camino de diálogo, a partir de la amenaza de tener efectivamente bombas nucleares, lo que él siempre dijo que tenía y que siempre se le dijo que no tenía. Entonces aquí hay una derrota del resto de los países que se enfrentan a un líder que ha hecho un trabajo muy difícil, porque resulta que tiene a un lado a China, tiene a otro lado a Sur Corea con la influencia norteamericana y al otro lado tiene a Japón. No es un mundo fácil. Tiene a Rusia con la órbita ahí tomando control de la zona. Entonces, o sea, es muy complejo y sin embargo ha logrado salir adelante con un país muy pobre, muy chiquitito, y ha logrado entonces este acuerdo. La verdad es que no es cómoda la situación, no es agradable, pero resulta que hay que hacer un análisis mucho más profundo y yo encuentro positivo que podamos hacerlo en este espacio. Yo creo que él ha sido capaz, Kim Jong-un, de estirar la cuerda, pero darse cuenta cuando tenía que en algún momento parar. Sí. Y quizás está obteniendo la posibilidad de que terminen las sanciones, porque las sanciones también es lo que lo han llevado a la mesa. Cuando China aplica las sanciones de prohibir todas las empresas norcoreanas en China, prohibir las exportaciones de carbón desde Norcorea hacia China, entonces la situación se torna muy compleja, y yo creo que él ha hecho una hábil negociación política hasta ahora, Kim Jong-un. Obviamente, Luis Larraín. El escenario, perdón, Luis. Carlos Mladenich. Obviamente una cosa para analizar aquí el papel que juega China detrás de esto. O sea, China está desde hace mucho tiempo tratando de hacer verle al mundo la importancia que tiene como un actor global, y obviamente en esta situación de las Coreas lo está dejando más que claro, y ya había tenido otras acciones que lo deja más que claro. O sea, China es hoy un actor global de primer orden, y que es parte del nuevo equilibrio, digamos, posguerra fría. Sin duda China toma un papel fundamental. Luis Larraín. No, yo coincido absolutamente con Carlos, y era lo que iba a decir. O sea, China está mirando esto con mucho interés, y probablemente las sanciones sobre las que nos contaba recién Heraldo también tienen que ver con el hecho de que para China, mientras la tensión entre las Coreas o con Corea del Norte esté en el nivel en que está, tiene asegurada la presencia de Estados Unidos con una presencia muy fuerte en su área de influencia. Entonces esa es una cuestión estratégica que no está en la negociación propiamente tal. No, es una incomodidad de base. Pero está subyacente en cuál es la actitud que tiene China. Ahora, afortunadamente puede jugar a favor de un papel de China que quiera de alguna manera que las relaciones entre las dos Coreas mejoren. De manera que aquí esto es como un juego de ajedrez en que no hay que mirar solamente la próxima movida, digamos, sino que hay que tratar de pensar como en 3 o 4 movidas más. Y bueno, afortunadamente, lo que parecía, habitualmente no, en las caricaturas no sirven, digamos, en política, lo que parecía un señor medio loco, digamos, con un peinado excéntrico y otras cosas más, es un tipo que en definitiva
tiene... Oye, no tan excéntrico, es como el de todos los futbolistas. Es como peinado futbolista. No es tan excéntrico. Claro, pero para ser un jefe de Estado es la onda. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, yo miro con cierto optimismo, pero claro, hay que ser cauto porque este tipo de negociaciones están llenas de detalles y no va a ser fácil que se llegue a una solución rápida. Pero en este caso los intereses de cada uno podría confluir hacia una situación mejor que la que tenemos ahora. Quiero aprovechar que está Heraldo Muñoz porque él estuvo ayer también, él está en varios puntos pidiéndole a Heraldo su información desclasificada. No, esta no es. Estuvo ayer en este reconocimiento, ¿verdad?, de la Alianza Progresista a la expresidenta Bachelet, y donde ella dijo una frase que ha generado también muchos comentarios: soy la primera en reconocer que no hemos podido alcanzar todo lo que nos hemos propuesto, pero defendió, ¿cierto?, su gobierno, y esto ha generado reacciones. Luis Larraín, bueno, yo creo que es una ayudita para el gobierno esto, porque la verdad que como la semana no había sido muy buena por los hechos que hemos conocido, no hay nada mejor que la ciudadanía empiece a ver cuál es el contraste, y el contraste es el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces esta feliz iniciativa de alguien que sacaron una nueva marca que se llama Alianza Progresista, todo esto, digamos, a falta de una definición de partidos internacionales, a falta de definición sobre lo que es realmente la alianza de izquierda, sacaron esta nueva marca, y yo creo que viene a ser una ayuda para la derecha y para el gobierno de Piñera, porque nos pone al frente cuál es la alternativa, y la alternativa ha sido el gobierno de Michelle Bachelet, que fue mal evaluado por la ciudadanía. Esa es mi opinión. Bueno, esa es la alternativa del pasado. Alberto Mayol, sí. Sí, no, la alternativa del pasado, o sea, hay que ser bien claro. Michelle Bachelet representa unas ideas muy parecidas finalmente a las que la derecha quiso instalar en muchos aspectos. En los últimos gobiernos hay varias reformas que a la derecha le molestaron, pero en las cuales participó gustosamente. Se habla mucho de la tributaria, donde la derecha participó gustosamente y de hecho la redactó prácticamente en su versión final. Por tanto, no nos engañemos, estos juegos de cuál es la izquierda, cuál es la derecha, que evidentemente el gobierno de Michelle Bachelet ha tenido ese rol, y de hecho este huir de la izquierda y todo eso es parte del escenario. Yo no lo veo obviamente como lo ve Luis, y la alternativa hoy día ya no es Michelle Bachelet. Indudablemente a nivel nacional ni internacional, las alternativas están más bien ya en retomar las perspectivas más igualitaristas que están a la izquierda. Sí, Heraldo Muñoz. Yo no sé lo que viene en el futuro. La política está muy cambiante a nivel internacional, así que yo no sacaría conclusiones definitivas, pero lo que dijo ella, en primer lugar, yo la vi muy bien. En segundo lugar, creo que hizo un gran discurso, donde hizo un llamado a la unidad, y dijo que cada vez que hemos logrado conquistas lo hemos hecho en unidad. Algo que a mí me pareció muy bien es que dijo: el progresismo tiene el deber de ofrecer una alternativa creíble que nos permita recuperar el apoyo ciudadano, que se hace cada vez más esquivo. Y dijo algo que me parece importante, porque yo también lo he expresado en algún momento: eso no se hace sin una economía dinámica. Lo dije muchas veces, dijo: sin crecimiento el progreso social es una ilusión. Y hoy digo: sin creación de riqueza no podemos ser una opción creíble para la población. Y habló de ponernos a la altura de los desafíos. Así que yo creo que lo que dijo está muy en sintonía con el momento político que vivimos, y habló de una diversidad amplia que reflejan nuestras capacidades. Así que me pareció un discurso de ideas concretas y sustantivos. Ahora, la autocrítica que hace la expresidenta Bachelet en concreto es sobre los temas como la nueva Constitución, ahí donde dijo: soy la primera en reconocer que no hemos podido alcanzar todo lo que nos hemos propuesto. Así es. Pero en otros temas no hay ninguna autocrítica, no hubo ninguna autocrítica de otras medidas, o como dice Luis Larraín, en lo que fue el gobierno en su total... No, dijo que era la primera en reconocer que no hemos podido alcanzar todo lo que nos habíamos propuesto. Sí. Y eso no es solo la Constitución, sino que hay muchas cosas que quedaron pendientes. La reforma del sistema AFP. Carlos Mladenich. No me voy a referir a esto, voy a ser acusado de nuevo de ilusión, como dijo Luis Larraín, pero sí quiero
no dejar de terminar este programa haciéndole un reconocido homenaje a Sebastián Lelio, a Daniela Vega, a Alfredo Castro, que ayer han obtenido, a Chile le fue estupendo, además la película obtuvo 5 galardones para una mujer en los premios Platino, que yo diría que junto con los premios Goya son los más importantes en el escenario de habla hispana respecto a premios en cine. Yo creo que lo que pueden hacer ellos respecto a impulsar nuevas ideas, nuevos proyectos en el cine chileno requiere el reconocimiento de la ciudadanía y por lo tanto... ¿Y puedo hacer un homenaje a Michelle Bachelet yo? Alberto Mayol. ¿Cuál es la película de ella? La película de ella, yo le voy a decir cuál es la pelíula de ella, porque puedo decir muchas cosas en contra de Michelle Bachelet que las he dicho casi todas. Las he dicho casi todas, pero hay una que hay que decirlo que en estos días es muy importante, y es que nos salvó de Soledad Alvear. Uy, Dios, por favor. Nos salvó de Soledad Alvear, porque ellas eran las dos mujeres que tenían posibilidades de crecer en la política nacional, y felizmente, gracias a todos los dioses del universo, ya fue Michelle Bachelet y no fue Soledad Alvear. Porque mi homenaje sería... que habría sido peor el gobierno de Soledad Alvear. Mi homenaje sería la confusión de Bachelet y la claridad de Soledad Alvear para ir a un camino completamente distinto al que nosotros queremos. Muy difícil, Alberto. Mi homenaje sería las cosas concretas que hizo Michelle Bachelet. Fin del binominal, sin lo cual el Frente Amplio no estaría donde está. En segundo lugar, las leyes de probidad que terminaron la influencia del dinero en la política. Tercer lugar, la gratuidad en la educación, el voto de los chilenos en el exterior, las áreas marinas protegidas. La lista es muy larga. De modo que, yo creo que no hay que ignorar la realidad, independientemente de las posiciones políticas que uno tenga. Bueno, y la agradecemos a Piñera. No desmerece mi opinión. No, ¿cierto? De felicitación al cine chileno. Por supuesto. Por supuesto. En eso estamos de acuerdo. Nada merece tus palabras, nunca. Bueno, Carlos Mladenich, Luis Larraín, Alberto Mayol y Heraldo Muñoz, muchísimas gracias, que les vaya muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. El primer café en cooperativa fue presentado por En WOM se puede. Banco Vice, simple para ti. Urgencia de la Clínica Hospital del Profesor. Experiencia en salud a tu alcance. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Mi viejo, mi hijo, Tomasito, las chiquillas del gimnasio, Vicente, Amandita.